Hola, mi nombre es Noemí Rivas, soy psicóloga clínica y magíster en docencia universitaria e investigación educativa. Ejerzo la profesión de psicóloga clínica en el Centro Supera, brindando atención psicológica y también como docente, particularmente con adolescentes y con adultos. El día de hoy he querido compartir con ustedes el tema de evaluación psicológica, dando algunos elementos que son importantes de este tema, pero he querido partir o quiero partir en primera instancia con lo que no es de evaluación psicológica, lo que pueden ser errores comunes a la hora de trabajar en la evaluación, ¿no? Y bueno, quiero partir entonces, como les decía, desde lo común, ¿no? ¿Qué solemos pensar que es la evaluación? Y mucha gente, sobre todo si no eres estudiante de psicología o si no estás inmerso en el mundo de la psicología, alguien podría pensar que la evaluación psicológica se corresponde solamente al uso de una herramienta en particular, de una herramienta aislada, o el hecho de... a los psicólogos suelen decirnos, por ejemplo, ya me estás evaluando, ¿no? Ya me conociste, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y seguramente ya me estás analizando, ya sabes cómo soy. Y de repente consideran que la evaluación psicológica es como un elemento esotérico y es un elemento como muy fácil de hacer y con una mirada tipo, no sé, rayos X, ya los profesionales en salud mental ya tenemos una idea de cómo es una persona. Ese es un concepto erróneo. Cierto es que mientras los profesionales tenemos, por supuesto, un bagaje de información que nos permite hacer cierto análisis bajo ciertas circunstancias muy concretas, no se corresponden bajo ninguna circunstancia con el análisis psicológico propiamente, ¿no? Entonces, esta mirada que puede tener la gente de me miras y ya sabes cómo soy, por supuesto es cerrada, ¿no? Pero no solamente obedece a esa primera mirada, sino también puede caer en el error cuando pienso, por ejemplo, que la aplicación de un test o el resultado de un test es sinónimo de evaluación psicológica. Entonces, me hicieron este test y ahí salió que soy de esta determinada manera o que tengo determinado diagnóstico o que cierta sintomatología está presente ahí y entonces yo interpreto que eso es, ¿no? Me salió en el test y por lo tanto yo tengo esta patología o tengo estos rasgos o tengo este perfil de personalidad. Y esto es algo a lo que en este momento podemos estar muy sujetos, sobre todo al tener tanta apertura a la información, tan a la mano cualquier tipo de dispositivo, cualquier tipo de test, cualquier tipo de elemento evaluatorio, estamos en todo el uso de la inteligencia artificial y de repente ChatGPT también puede decirnos, con algunos datos puede decirnos, darnos algún tipo de información y podemos cometer el error de pensar que eso es una evaluación, ¿no? Es fácil que me autoaplique un test, por ejemplo, y de repente respondo el test y en lo que me sale como resultado, puedo cometer el error de que eso es sinónimo de un diagnóstico o eso sustituye un diagnóstico o eso es una evaluación psicológica. También, debo decirlo, un profesional podría también caer en el error de prescindir de los otros elementos de la evaluación psicológica, que ya los vamos a mencionar, y considerar que el test es la herramienta, por ejemplo, el test es la única herramienta a utilizar o a decirnos o a darnos los datos que estamos buscando, ¿no? No podríamos entonces, como hemos dicho, concluir que los resultados de una determinada herramienta, llámese esta observación clínica, llámese esta un test psicométrico, llámese una entrevista propiamente, esos elementos que si bien es cierto son importantes y parte del proceso de evaluación psicológica, sin embargo, no es de forma aislada la evaluación propiamente, ¿no? Por otro lado, es importantísimo en esa misma línea de ideas recordar o tener muy claro que la evaluación psicológica no está carente de ciencia, ¿no? O sea, en ese sentido, si bien es cierto,
yo puedo fácilmente acceder a la información. No puedo considerar que cualquier herramienta, cualquier test va a ser válido para utilizarlo incluso dentro del proceso propiamente de la evaluación psicológica, ¿no? Tienen que ser herramientas y técnicas que estén avaladas, que estén científicamente probadas, para que yo los considere como parte de las herramientas que voy a utilizar o de las técnicas que voy a utilizar. En este sentido también no está sujeto a subjetividades o a la intuición del evaluador, ¿no? Em, Como les había dicho en un inicio, si bien es cierto, el ojo clínico me puede, sobre todo con el paso del tiempo, con la experiencia acumulada, dar elementos importantes, no puede estar sujeto o circunscrito exclusivamente a aquello, ¿no? La evaluación debe ir acompañada con esas herramientas, sí, como la observación, eh, con estas herramientas como el uso de una psicometría, ya sea proyectiva o ya sea psicométrica, pero estas y otras herramientas van a estar concebidas dentro de un proceso. Y esta es la parte que es importante ya ir aterrizando. Si voy entendiendo que no es una herramienta aislada, si voy entendiendo que no está carente de ciencia, todas las herramientas deben estar sujetas a la ciencia, entonces voy aterrizando a que la evaluación psicológica es un proceso de pasos sistemáticos, científicos, que van a permitir recopilar, por un lado, una serie de datos, una serie de información, ¿verdad? Para, con esa información que he recopilado, mediante las distintas herramientas, de las que hoy he mencionado apenas tres, mediante eso, luego lo voy a someter a un posterior análisis, ¿no? Analizar toda esa información que tengo y luego, por supuesto, a interpretar esa información para luego proceder a lo que corresponda, ¿no? Si lo miro así, entonces la pregunta sería, ¿es posible que yo conozco a alguien, que conozca a alguien y que esa persona me diga, ¿qué tal? Ah, mucho gusto y estamos de repente en una actividad social, estamos compartiendo, departiendo un evento social y de repente alguien diga, "Mm, no sabía que era psicólogo, no sabía que era psicóloga. O sea que me has estado analizando todo este tiempo, ¿no?" Y bueno, los psicólogos solemos reírnos un poco con esto, pero en realidad está lejos, lejos, lejos de acercarse a la realidad de un proceso psicológico, de un proceso de evaluación psicológica que, como hemos dicho, tiene una serie de características, tiene unos tiempos determinados para realizarse, ¿no? Ahora, también, por supuesto, estas herramientas que se utilicen, estos pasos sistemáticos que se den, van a depender mucho del campo en cuanto a su uso, en cuanto a su análisis, en cuanto a su interpretación, van a depender mucho del campo en el que voy a realizar este aterrizaje o en el que voy a realizar esta práctica, ¿no? La evaluación psicológica puede estar desarrollada en el campo clínico propiamente, como les había comentado, esa es mi área de trabajo, soy psicóloga clínica. También puede estar sujeta al ámbito educativo y, por supuesto, las herramientas que utilice como educativo o como educador probablemente en algunos casos podrán ser similares a los que utilicen la parte clínica y habrá otros que sean muy específicos de la actividad o del campo de acción, ¿no? Entonces, podrían estar en el campo clínico, en el campo laboral, en el campo educativo e incluso con fines investigativos, ¿no? La evaluación se va a hacer en esos campos y dependiendo de el campo en el que lo realice, el campo en el que lo aterrice, voy a escoger aquellas herramientas que me van a ser más útiles y también voy a adaptar esas herramientas, entendiendo que no puede salirse de la base científica o la base que me impone la práctica profesional,
sin salirme de esto, pues voy a hacer las adaptaciones que correspondan, ¿no? En ese sentido, eh, como hemos dicho, este proceso de evaluación clínica sistemático, científico, que recopila, analiza e interpreta información, me va a servir para comprender un comportamiento humano, me va a servir para describir, para diagnosticar, ¿verdad? Para predecir también conductas, emociones y procesos mentales. Y por supuesto, con esto, dependiendo del fin con el que lo estoy realizando, voy a ejecutar planes de acción. Corresponde entonces, cuando hago una valoración, no quedarme, por ejemplo, con esa información. Si yo tengo la recopilación de esa información, tiene que pasar por una serie de eh, pasos que me ayuden a tabular esa información, a interpretar esa información, pero sobre todo a cohesionar esa información. Si yo he tenido una entrevista, voy a hablar en este momento como un ejemplo la parte clínica. Si yo he tenido una entrevista o tengo una entrevista con mi cliente, con mi paciente, donde tengo su anamnesis, donde tengo sus distintos datos de su historia de vida, ¿verdad? Luego, durante mi práctica clínica, durante la entrevista, también estoy muy atenta en el plano observacional, observo sus conductas, observo sus posturas, observo su lenguaje, observo su vestimenta, sus gestos, sus cambios. Todo eso es sujeto de análisis. Entonces puede ser, por ejemplo, que la persona me esté comentando, dándome como información que él es alguien o ella es alguien con determinadas características. Voy a poner un ejemplo en este momento. De repente me dice, no, yo soy muy tranquila, me llevo muy bien con la gente y de repente en su forma de reaccionar frente a alguna cosa que le incomoda, evidentemente su reacción discrepa de repente de la información que me está dando, ¿no? O si estoy atendiendo a alguien con un niño pequeño, a un padre de familia con el niño pequeño y voy observando cómo es su forma de interactuar con el chico. Entonces, todos esos datos dentro de consulta o del consultorio, por ejemplo, yo tengo que ir tomándolo en consideración y colocando esa información, registrando esa información que me va a ser de extrema utilidad. Si estoy en el campo investigativo, por supuesto, yo voy recopilando información que muchas veces va a ser recopilación en masa, ¿verdad? Y entonces hacer observación de campo será absolutamente trascendental. Idem con cualquiera de los otros campos de estudio de la evaluación psicológica. Entonces, debo entender, como hemos dicho, yo voy recopilando esta información que el paciente, que el cliente, que la población que estoy analizando me va dando. Voy registrando, por ejemplo, las observaciones que voy realizando. Tengo información resultante de los test, el test proyectivo, el test psicométrico que he realizado. Y con toda esa información que he recopilado a través de estas y otras herramientas, yo hago una conexión de aquello, ¿verdad? Entonces, noto que en lo que he observado en lo clínico, en la información que he obtenido a través de las entrevistas, en la información que me salen como relevante, la información que me sale como relevante en el test o en los test o en la batería de test que debería de aplicar, porque para hacer una evaluación completa debo valerme muy probablemente, dependiendo de qué elementos quiero descartar o quiero afianzar, entonces escojo la psicometría acorde a aquello y con esos resultados, insisto, cruzo esa información y entonces sí puedo determinar, ok, aquí tengo una coincidencia de datos y por lo tanto yo puedo ya ir interpretando esa información, ¿verdad? Y puedo ir concluyendo ciertos datos y puedo ir concluyendo qué puede haber como situación de fondo o con rasgos relevantes o con sintomatología presente
o con diagnóstico situacional o con diagnóstico individual y entonces voy realizando esta conclusión como hemos dicho. Una vez que tengo esto, la evaluación no va a terminar ahí, ¿no? Si bien es cierto, ha sido este proceso, ¿no? Sistemático que hemos dicho, si esa información se queda solamente ahí, a mí me falta algo, porque yo tengo que hacer algo con esa información. Y eso implica poder dar una devolución de esa información a través de informes, a través de entrevistas, donde yo pueda decir, ok, toda esta información que he recopilado, que no está sujeta a estos entes aislados, toda esta información que tiene puntos de convergencia, entonces yo devuelvo esta información, como hemos dicho, a través de un informe, a través de una entrevista, etcétera, pero no será tampoco sujeto de esta devolución desprovisto de los otros elementos que también forman parte de la evaluación, aunque no esté sujeta en una primera instancia, sí al objetivo de la evaluación, que tiene que ver con recomendaciones, que tiene que ver con planes de acción, que tiene que ver con plan terapéutico, que tiene que ver con hemos realizado esta evaluación que ha constituido estos distintos pasos, que tiene estas distintas herramientas que he realizado, que he analizado e interpretado de esta manera, que concluyo con estos datos significativos y por lo tanto esto es lo que recomiendo, esto es lo que hay que seguir. Aquí hay un plan de acción a ejecutar y esto lo devuelvo a la empresa, lo devuelvo en el proyecto, en la investigación que estoy realizando, lo devuelvo al estudiante con el que estoy trabajando, porque hemos hecho esto y esto es lo que recomiendo realizar, idem con el paciente, el cliente que esté atendiendo. Em, como estoy mencionando entonces, estas pruebas, estos elementos, estas técnicas van a tener un aterrizaje, ¿no es cierto? Que me va a permitir entonces, dicho de otra manera, formular hipótesis, ¿no? ¿Ok? Con toda esta información, yo puedo formular estas hipótesis de lo que puede estar pasando con esta población, con esta persona, con este cliente. Voy a interpretar esos resultados, ¿verdad? Voy a elaborar este informe, voy a dar esta devolución o retroalimentación con lo que corresponda, si corresponde un diagnóstico, si corresponde un informe en otra línea, pues voy a realizarlo. Como, como hemos visto, la evaluación psicológica pues tiene toda esta riqueza, tiene esta seriedad, ¿no? Muchas veces puede ocurrir y creo que tristemente incluso con profesionales que ejercen su profesión, valga la redundancia, que de repente pueden minimizar o pasar por alto o olvidarse de todos estos elementos y de alguna manera prescindir de toda la información que debe contener la evaluación y eso tristemente hace que en primera instancia como no tengamos como muy claro lo que significa, pero ya visto desde un punto de vista mucho más delicado, el hecho de no poder ejercer mi labor profesional de forma ética, de forma eficaz también, y bueno, y eso por supuesto con todos los problemas que eso acarrea entender que si yo no hago una buena evaluación psicológica, difícilmente voy a poder hacer un buen trabajo terapéutico, por ejemplo, ¿no? Como si yo no he interpretado bien los resultados, si yo no tengo toda la información en una anamnesis, en unas entrevistas, etcétera, si yo no complemento esta información, ¿cómo voy a plantear un plan terapéutico o un plan de intervención idóneo?
si no hice el análisis oportuno, ¿no? Es como que yo quisiera, eh, no sé, preparar un plato delicioso y no me tomé el trabajo de primero ver qué ingredientes tengo. Entonces quiero hacer un postre y resulta que todo lo que tengo es de sal, ¿no? Entonces, si yo no tengo claridad en lo que tengo en ese momento, pues difícilmente voy a poder hacer un buen plan y ejecutar un buen plan, ¿no? Entonces, en este sentido, la trascendencia de la evaluación psicológica en la práctica profesional, sobre todo en personas que están en proceso de formación, es importantísimo, ¿no? Hay, por supuesto, otros elementos que también se pueden incluir en la evaluación psicológica, dependiendo de la situación. De repente voy a hacer exámenes complementarios que tengan que ver, que estar sujetos, no sé, a la psiquiatría o que tengan que estar sujetos a otros elementos que son de interés para corroborar también esta hipótesis de las que hablamos, de la que hablamos en algún momento como parte de la evaluación. Entonces voy a necesitar de repente complementar esa información. Habrá situaciones en las que, por ejemplo, quizás en otro momento podamos ahondar en eso, pero por ejemplo necesite complementar información si estoy trabajando en la parte educativa a través de observación in situ en el aula, por ejemplo, o a través de observación de terceros, ¿no? Aquel maestro sombra, aquella maestra que me pueda proveer de un registro de cómo está aquella persona que estoy evaluando. Entonces, mientras más información tenga, más rica va a ser la interpretación que yo haga y más acertada va a ser la intervención que luego pueda ejecutar. Y como estoy diciendo, si por un lado no es un ente aislado, todo lo contrario, tengo y puedo incluir muchos otros elementos que enriquezcan mi evaluación. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que el tema les resulte interesante y veremos la posibilidad de seguir subiendo material que pueda ser de utilidad con respecto a este tema u otros que puedan ser también de mucho interés.